La probabilidad se encarga del estudio del comportamiento y de las leyes que rigen los experimentos aleatorios. O dicho de otra forma, lo que vamos a estudiar en este tema es el azar. Ya sé que cuando hablamos de azar nos imaginamos algo que es imprevisible, que no se puede predecir. Pero vamos a ver que a pesar de que nunca podremos saber de antemano el resultado de un experimento, sí que podremos encontrar ciertas reglas o regularidades en los mismos que nos ayuden a tener información sobre los posibles resultados. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda al aire no podremos saber de antemano cuál será su resultado, si saldrá cara o si saldrá cruz. Pero sí que sabremos que tenemos las mismas posibilidades de que salga o cara o cruz. Lo mismo ocurre si lanzamos un dado. Cualquiera de los 6 posibles resultados van a tener las mismas posibilidades de salir. Cada vez que realizamos un experimento de este tipo, y los más comunes son lanzar monedas o lanzar dados o sacar cartas de una baraja, diremos que estamos realizando un experimento o una experiencia aleatoria. Los experimentos que hemos estado viendo los llamamos experimentos regulares, pero hay otro tipo de experimentos que no son tan fáciles de predecir lo que va a acontecer cuando se realicen. Por ejemplo, es difícil saber la probabilidad de que una determinada persona tenga o no tenga un accidente de tráfico o de predecir el color del próximo coche que vaya a pasar ahora por la calle. A estas experiencias las llamamos irregulares y la única forma de aproximarnos a sus probabilidades es realizando muchas observaciones de este fenómeno aleatorio y basándonos en las observaciones hacer una predicción. Pero nosotros en este tema nos vamos a centrar en el estudio de las experiencias aleatorias regulares, como pueden ser lanzar un dado, lanzar una moneda, extraer una carta de una baraja o extraer una bola de una urna, donde esas bolas de la urna pueden estar numeradas o pueden tener distinto color, etc. Vamos a pasar a ver algunas definiciones que nos van a ser necesarias en el estudio de este tema. La primera de ellas es la definición de suceso aleatorio. Cuando nosotros realizamos una experiencia aleatoria, como por ejemplo lanzar un dado, pueden darse varios resultados y cada uno de esos resultados que se pueden dar se le llama suceso elemental. Por ejemplo, si lanzamos un dado, los resultados que se pueden dar es que salga un 1 o que salga un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 6. Cada uno de esos elementos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, se le llama suceso elemental. Y al conjunto de todos los sucesos elementales, si los ponemos todos juntos, se le llama espacio muestral. El espacio muestral se designa con una letra E mayúscula y se representa con unas llaves y poniendo todos los sucesos elementales, en este caso el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, separados por comas, tal y como lo vemos a continuación. Pero hay otras posibilidades que podemos estudiar que no son ni los sucesos elementales ni el espacio muestral completo. Por ejemplo, nosotros podemos tener la intención de estudiar la probabilidad que hay cuando lanzamos un dado de que salga un número par. O podemos tener la intención de estudiar la probabilidad que existe al lanzar un dado de que salga un número mayor que 4. Pues tanto el hecho de que salga par, lo voy a poner aquí, o que salga mayor que 4, lo podríamos escribir de las siguientes formas. Que salga un número par al lanzar un dado, si nos damos cuenta, es que salga un 2, un 4 o un 6, que son las tres posibilidades de números pares que tenemos en un dado. Si lo ponemos de esta forma, acordaros siempre los sucesos entre llaves y separados por coma, nos fijamos que el que salga un número par equivale a tener conjuntamente tres sucesos elementales, el suceso elemental 2, el 4 y el 6. Que salga mayor que 4 sería que saliese un 5 o que saliese un 6. Y tendríamos dos sucesos elementales, el 5 o el 6. Bueno, pues a estos conjuntos de sucesos elementales, por decirlo de alguna forma, o otros sucesos que no son elementales, se les llama simplemente sucesos. Y la definición de suceso no es más que cualquier subconjunto de elementos que se pueda formar
del espacio muestral. Es decir, nosotros cogemos los 6 elementos que tenemos en este caso, del 1 al 6, del espacio muestral y cualquier combinación de ellos se llamaría sucesos. Los sucesos se suelen escribir siempre con letras mayúsculas, por ejemplo, el suceso A o el suceso B o el suceso S o el suceso M, etc. Y dentro de los sucesos cabría destacar dos sucesos importantes por su peculiaridad. Tendríamos el suceso total, el suceso que abarca todas las posibilidades. Este suceso se llama suceso seguro y como abarcaría todas las posibilidades no es más que el espacio muestral. Y tendríamos también el suceso que no abarcaría ninguna posibilidad. Se llamaría suceso imposible. Y este suceso imposible, que se designa con el símbolo de vacío, que no es más que un circulito tachado, sería aquel que no tiene ningún elemento. Por eso se designa con el vacío. Como ejemplos para que lo entendáis un poquito mejor, imaginaros que estamos lanzando un dado y queremos estudiar la probabilidad de que salga un número mayor que 24. Bueno, pues eso es imposible, nunca va a salir un número mayor que 24 al lanzar un dado. Pues el suceso que salga un número mayor que 24 sería un ejemplo de suceso imposible. O imaginamos el caso de que estamos lanzando un dado y queremos estudiar la probabilidad de que salga un número menor que 12. Bueno, pues eso es seguro que va a salir un número menor que 12. Así que el suceso que salga un número menor que 12 sería un ejemplo de suceso seguro. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a considerar el experimento de sacar una carta de una baraja. Voy a poner aquí, carta de una baraja. Bueno, como hay muchos tipos de barajas, para que todos lo tengamos claro y siempre trabajemos con la misma baraja todos, vamos a trabajar siempre con barajas españolas. La baraja española es aquella que tiene 40 cartas, tiene 4 palos, oros, copas, espadas y bastos, y en cada palo tenemos 10 cartas. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 serían los números, teniendo en cuenta que el 1 se considera el as, por lo tanto es una carta especial. Luego no tendríamos 8 y 9, y luego tendríamos las figuras, que son sota, caballo y rey. Por lo tanto, de cada palo tendríamos as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota, caballo y rey, y tendríamos 4 palos, oros, copas, espadas y bastos. Pues, por ejemplo, si sacamos una carta de una baraja española, el espacio muestral estaría formado por todas las posibles cartas que podemos sacar, es decir, 40. Si yo lo intentase escribir, sería un poquito largo, pero tendría el as de oros, el 2 de oros, el 3 de oros, así sucesivamente hasta llegar al 7 de oros, luego tendríamos la sota de oros, el caballo de oros y el rey de oros. Luego pasaríamos, por ejemplo, a bastos y tendríamos el as de bastos, el 2 de bastos y así sucesivamente todos los bastos. Luego tendríamos todas las copas, el as de copas, el 2 de copas, etc. Y luego tendríamos todas las espadas, el as de espadas, el 2 de espadas, etc. En total, las 40 cartas de la baraja. Fijaros en la notación que estoy utilizando. Pongo el número de la carta, bien sea un 2, un 3, o un as, o una sota, o un caballo, lo pongo delante y luego bajo en pequeñito pongo el palo, una O para oros, una C para copas, una B para bastos y una E para espadas. Bueno, ya visto el espacio muestral, si por ejemplo nos importase estudiar el suceso que salga as, ¿por qué elementos del espacio muestral estaría formado que salga un as? Pues por los 4 ases que tenemos, el as de oros, el as de copas, el as de bastos y el as de espadas. El orden no influye, se podría poner en otro orden. Si por ejemplo nos preguntásemos por otro suceso, que fuese el suceso por ejemplo que salga oros, pues el suceso que salga oros estaría formado por todas las cartas que sean oros. En este caso hay 10 oros. Tenemos el as de oros, luego tenemos el 2 de oros, el 3 de oros, el 4 de oros, el 5, el 6 y el 7, y luego las figuras de oros que son la sota de oros, el caballo de oros y el rey de oros. Y así podríamos hacerlo con cualquier ejemplo, seguiríamos de la misma forma. Vamos a pasar ahora a estudiar algunas operaciones que se hacen con los sucesos. Pasamos a la siguiente hoja
Y vamos a ver la primera operación, que sería la unión de sucesos. La unión de dos sucesos, si tenemos dos sucesos A y B, la unión de esos dos sucesos se escribe como A unión B, el símbolo U mayúscula significa la unión, y es el suceso formado por los elementos que pertenecen a A y que pertenecen también a B. Es decir, por todos ellos. Cogemos los que pertenecen a A y cogemos también todos los que pertenecen a B. Veamos un ejemplo. Imaginamos que estamos en el mismo experimento aleatorio que estábamos viendo, en el lanzamiento de un dado. Imaginemos los sucesos del suceso A que salga un número par. Como ya hemos visto antes, estaría formado por los sucesos elementales que salga un 2, que salga un 4 o que salga un 6. Imaginemos que el suceso B sea el suceso que salga menor que 5. Menor que 5. Como he dicho, menor solo, no incluyo el 5. Si quisiese incluir el 5 tendría que decir menor o igual que 5. En este caso solo es menor que 5 y los números menores que 5 son el 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, pues la unión de A y B serían todos los elementos que están o bien en A o que están en B. Tendríamos el 1 porque está en B, el 2 en este caso está en A y en B, están los dos, así que también está. El 3 también está en B, el 4 también está en A y en B, estaría. Pero fijaros que el 5 no está en ninguno de los dos, por lo tanto el 5 no lo contaríamos en A unión B. El 6 sí que está en A, así que sí que lo contaríamos. Y esto sería la unión, como os he dicho antes, los que están en uno y están también en el otro. Esto se ve de una forma muy cómoda mediante los llamados diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son unos gráficos en los que dibujamos un rectángulo que ese rectángulo representa el espacio muestral, es decir, el conjunto de todas las posibilidades. En este caso que estamos en el lanzamiento de un dado tendríamos aquí los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego con círculos representamos cada uno de nuestros sucesos. Por ejemplo, este podría ser el suceso A y este de aquí el suceso B. Voy a poner este el A y este el B. Bueno, pues voy a marcar en verde lo que representaría la unión. A unión B sería todos los elementos que están en A y también todos los elementos que están en B. Por lo tanto, todo esto que os estoy pintando sería A unión B. Con el diagrama de Venn se ve gráficamente lo que os acabo de explicar. Pasamos ahora a la segunda operación con sucesos, que sería la intersección de sucesos. Si tenemos dos sucesos, A y B, llamaremos A intersección B y se escribe con la U al revés, con el símbolo de intersección es el símbolo de una U mayúscula al revés, a los elementos que están en A y que están en B simultáneamente, es decir, que están a la vez en A y en B. Para que un elemento pertenezca a la intersección, tiene que pertenecer a A, pero también tiene que pertenecer a B, a los dos a la vez. Por ejemplo, en el caso anterior que habíamos visto, lo voy a marcar A, que era número par, B, que era menor que 5, A intersección B serían los elementos que fuesen al mismo tiempo pares y menores que 5. Si os fijáis, el 1 es menor que 5, pero no es par, por lo tanto no estaría en la intersección, pero el elemento 2 sí, porque el 2 es un número menor que 5 y al mismo tiempo es un número par. Lo mismo pasaría con el elemento 4. Y si os fijáis, no hay más. Solo tenemos el 2 y el 4 de elementos que están en los dos conjuntos anteriores, tanto en el A como en el B. Pues eso sería la intersección. Si lo vemos mediante un diagrama de Venn, dibujo, si este, por ejemplo, es el conjunto A y este otro es el conjunto B, este el A y este el B, voy a marcaros ahora con rosa lo que sería la intersección. Y la intersección solo sería este trocito de aquí en medio, la parte que es de A y es de B al mismo tiempo, la parte común. Os lo pongo aquí. Y pasamos ahora a la siguiente operación. Vamos a ver qué es el suceso contrario o suceso complementario. El suceso contrario también se llama complementario y se designa con la letra del suceso. Si tenemos un suceso A, el suceso contrario es A' o también lo veréis como A con una barra encima. Y el suceso contrario complementario es aquel formado por los sucesos elementales que no pertenecen al suceso original. Es decir, si yo tengo
como en el ejemplo anterior, por ejemplo, el suceso A, que eran los números pares, el contrario de A serán pues los números que no son pares, todos los demás, los que no son pares, en este caso serían los impares, el 1, 3 y 5. Si, por ejemplo, el del B eran los números menores que 5, pues el B complementario, o el contrario de B, serían los que no son menores que 5. ¿Y cuáles no son menores que 5? Pues los que son 5 o mayor. En este caso tendríamos el 5 o el 6. Si esto lo vemos en un diagrama de Venn, si tenemos aquí el diagrama de Venn y este, por ejemplo, que os acabo de dibujar, es el suceso A, pues tendríamos, y os voy a marcar, por ejemplo, en amarillo el suceso A, sería este de aquí, y su complementario, lo voy a marcar en rosa, sería todo lo demás, lo que no es A. ¿De acuerdo? Serían todos los demás. Yo creo que con el diagrama de Venn se ve todo bastante más claro y podemos sacar una conclusión de aquí. Si os fijáis, si hacemos la unión de un suceso con su contrario, mirad en el diagrama de Venn, si cogemos la parte del elemento A, que es el amarillo, y la parte del contrario, que es el rosa, nos da todo el espacio muestral. O miradlo también con el ejemplo. El elemento A eran los números pares y el contrario de A eran los impares. Si unimos los pares con los impares nos dan todos los elementos posibles a la hora de lanzar un dado. Así que siempre que unamos un elemento con su contrario nos dará todos los elementos posibles, todo el espacio muestral. Y si hacemos la intersección de un elemento con su contrario, no nos dará ninguna solución. Por lo tanto, tendremos el conjunto vacío. Fijaros en el diagrama de Venn, como no hay elementos en común, no hay parte de intersección, o si nos fijamos en los conjuntos, no hay ningún elemento en común entre A, que son los números pares, y A', que son los números impares. Estas fórmulas son importantes, por lo tanto las voy a recuadrar para que no se os olviden. Veamos un par de definiciones más que son importantes. Vamos a ver qué son los sucesos incompatibles. Llamaremos sucesos incompatibles aquellos que no tienen elementos en común. Es decir, si yo tengo dos sucesos A y B, diremos que son incompatibles si sus elementos en común, que es la intersección, son nulos, es decir, no tenemos elementos en común. Ejemplo, pues supongamos el suceso A que os había dicho antes, que era número par, que es el 2, el 4 y el 6, y supongamos el elemento B que sea sacar un 5. Este elemento solo tiene, o este suceso solo tiene un elemento, el elemento 5, y si os fijáis, no hay ningún elemento en común. En el suceso A tenemos el 2, 4 y 6, en el B tenemos el 5, y su intersección es vacía, no hay ningún elemento que esté en los dos a la vez. Pues, por lo tanto, diremos que el suceso A que sea par y el suceso B que sea 5 son sucesos incompatibles.